número 24 en tablilla, siendo las 10:31 de la mañana, se da cuenta de la audiencia en el recurso de apelación de auto 261-2025, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia el señor fiscal supremo adjunto Martín Carlos Rivas Velotti, representante del Ministerio Público, y el señor abogado Hugo Jesús Yataco Pérez, por el imputado recurrente José Pedro Castillo Terrones, quien también se encuentra enlazado desde el establecimiento penitenciario de Barbadillo. La apelación está interpuesto por el acusado José Pedro Castillo Terrones contra la resolución número 3 de fecha 25 de junio del 2025, que declaró infundada la solicitud de cese de prisión preventiva que formuló y declaró la vigencia de la medida de prisión preventiva en el proceso que se le sigue por el delito de perturbación de la tranquilidad pública en agravio de la sociedad. Muy bien. Está el doctor Hugo Jesús Yataco Pérez. Presente, doctor. Escuchamos su alegación, señor doctor. Gracias. Doctor, previamente la defensa va a realizar una solicitud. Pido el uso de la palabra y la autorización respectiva, por favor. ¿Cómo? Por esto previamente. ¿De qué trata? Va a formular una incidencia, ¿no? Bien. Vamos a formular una solicitud y pido la autorización respectiva a la sala, por favor. Recuerde usted un tema. Ya en sí mismo es un incidente. Ya en sí mismo, solamente nuestra misión acá es resolver. No hay incidente de incidente. Vamos a escuchar lo que va a decir. A ver. Doctor, efectivamente, ¿no? La defensa previamente a la realización del recurso, ¿no? Formula una solicitud a la judicatura con la finalidad de que en este momento se convoque al fiscal supremo llamado por ley conforme al artículo 450, inciso 2. En el caso concreto hemos advertido que se encuentra presente el doctor Martín Carlos Rivas Velotti. Consideramos de que tiene la condición de fiscal adjunto supremo, ¿no? Y ello evidentemente impediría que pueda participar en esta audiencia conforme lo exige el artículo. A ver, señor abogado, casualmente esto es lo mismo, el núcleo de su recurso de apelación es casualmente el cuestionamiento de la condición de provisionales y de adjuntos que han intervenido en la causa, ¿correcto? No tanto así, señor juez, puesto que estamos considerando que en este momento quien debería de participar es un fiscal supremo. En estricto es eso. Usted siempre, ese es el argumento que plantea todo el recurso en sí mismo. Todo el recurso plantea ese argumento en atención a las condiciones de la causa. A ver, el doctor Rivas Velotti. Doctor, buenos días. Señores doctores, buenos días a todos ustedes. ¿Qué nos dice sobre este argumento del doctor? Señor, evidentemente, como usted bien lo ha dicho el día de hoy, justamente para que se trate con respecto a ese tema, esto cuando se hizo la cesación de la prisión preventiva, se declaró fundada en su oportunidad y es una apelación que han hecho los señores. Y su fundamento justamente con respecto a eso. Ellos consideran de que la presencia de fiscales adjuntos supremos durante el juicio, entendemos, consideran ellos que no somos competentes para ello. Evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con ello. De conformidad, señor, de conformidad evidentemente al artículo 450 del Código, 450.2 del Código Procesal Penal, si bien es cierto que indica, ¿no?, que el señor fiscal de la Nación en su oportunidad, en el plazo de 5 días de recibida la resolución acusatoria de contenido penal. No entremos al fondo del asunto, que es una cosa distinta. La incidencia, usted sostiene que esta incidencia de que esté presente el fiscal titular supremo no es de recibo, ¿no es cierto? Exactamente, señor. Y básicamente lo hacemos, nos referimos al artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, porque justamente dice, ¿no?, que en auxilio de fiscales adjuntos, los fiscales pueden contar con el auxilio de fiscales adjuntos en el ejercicio de sus atribuciones, cuando las necesidades del cargo lo requieren y según las posibilidades del pliego presupuestal correspondiente. Entonces, hay la posibilidad que fiscales, sea señor judiciales superiores o supremos, cuenten con fiscales adjuntos para su apoyo, el cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, ya habiendo escuchado
a las partes esta incidencia, se declara improcedente. La razón fundamental es que casualmente el núcleo del recurso de apelación que vamos a revisar es precisamente la legitimidad de intervención de fiscales que no son los titulares de la oficina fiscal correspondiente. Eso se resolverá ahora con el recurso correspondiente. Doctor, siga usted ahora, siga, plantea usted su alegato, su pretensión. Muchas gracias, señor Juez Supremo. Ya habiendo dejado constancia de lo advertido, la defensa interpone recurso de apelación en contra del auto emitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria con la finalidad de que la recurrida sea revocada en su oportunidad, se atienda, en todo caso, subsidiariamente nuestra pretensión de variación de la medida cautelar de prisión preventiva, o dentro del recurso también hemos planteado una pretensión subsidiaria para que la misma sea declarada nula. Petición que la realizamos en atención a los siguientes argumentos. La judicatura en primera instancia ha indicado de que no hemos ofrecido elementos de convicción. Sin embargo, nosotros hemos hecho entrega de todas y cada una de las resoluciones que designan a los fiscales adjuntos supremos, ¿ya?, para acreditar que efectivamente no tenían la condición de fiscales supremos. ¿Por qué es importante este punto? Porque el artículo 450, inciso 2 del Código Procesal Penal establece que los fiscales encargados de participar tanto en la etapa de juzgamiento como en el desarrollo de la investigación únicamente son fiscales supremos. No hay otra interpretación que pudiera darse que pueda permitir a la vez de manera extensiva autorizar la participación de fiscales adjuntos. Primero, porque son de menor jerarquía, y segundo, porque no tienen mandato expreso de la propia ley. En primera instancia, la QO lo que ha indicado es de que preferiría aplicarse el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público conforme lo ha indicado previamente el propio fiscal adjunto supremo. Pero ubiquémonos en un contexto histórico para comenzar, ¿no? El artículo 43 de la Ley Orgánica se desarrolló en los años 80. Nuestro Código Procesal Penal data del año 2004, entró en vigencia en el 2006 y regula específicamente el fuero especial para altos funcionarios públicos, jueces supremos, presidente de la República y otros. Y lo que no quiere de repente reconocer Fiscalía, e incluso ha omitido pronunciarse el propio juez de investigación preparatoria, es que el artículo 63 además señala otra regulación especial. El artículo 63, en el inciso 1, establece lo siguiente: el ámbito de la actividad del Ministerio Público, en lo no previsto por este código, será señalado por su ley orgánica. Es decir, prevalece lo que establece el artículo 63, el propio código, antes que la propia ley orgánica. Y sobre este punto no se ha dado respuesta. Cabe indicar, señor juez, que si la prisión preventiva se sostiene en base a la sustentación de requerimientos que habrían sido oralizados por fiscales que no son llamados por ley, consideramos evidentemente que carecería de legitimidad continuar con la prisión preventiva cuando quien lo oralizó, cuando quien lo sustentó, no encaja dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 450, inciso 2. El ACUBO, reiteramos en este punto, ha hecho caso omiso a las disposiciones contenidas en el artículo 63 del Código Procesal Penal, el cual es claro y establece que debe primar el Código Procesal sobre la ley orgánica del Ministerio Público. Correcto. Sobre otro punto, señor juez, consideramos de que es errónea la interpretación por parte del juez supremo al momento de establecer que no hemos adjuntado elementos de convicción. Eso no es cierto, puesto que hemos hecho entrega a la judicatura de todas las resoluciones que acreditan que el juicio, la etapa de investigación, los requerimientos fueron sustentados por fiscales supremos y como nuevos elementos que nunca tuvo antes el juez supremo de investigación preparatoria, se hizo entrega de las resoluciones en las cuales se acreditaba que los fiscales que están participando en la actualidad en juicio oral no serían los competentes. Estas circunstancias precisamente conllevaría a que el pedido de revocatoria pueda ser atendido, se reforme la recurrida y pueda en todo caso declararse fundado el pedido
de cesación de prisión preventiva en esos dos puntos que hemos mencionado, o subsidiariamente puede declararse nula la resolución y que se ordene al juez emitir una decisión motivada. Esta recurrida nos causa agravio, puesto que afecta el debido proceso, afecta la jurisdicción predeterminada por ley y, más a todo, el derecho de mi patrocinado a ser sometido a un fuero especial, el cual implica presencia de jueces supremos y presencia estricta de fiscales supremos. Esa interpretación de que tendría que haber un fiscal adjunto con similar participación o puede ser asistido, evidentemente para nosotros no podría darse, porque a partir de ello tendríamos que permitir también de que puedan participar en el juzgamiento jueces superiores, lo cual sería incongruente. Por estas consideraciones, solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación en los extremos que hemos propuesto a la judicatura. Sin perjuicio de ello, señor juez, pedimos de que se nos den derecho a réplica de ser necesario. No hay derecho a réplica en la Corte Suprema. Doctor Rivas Velotti tiene el uso de la palabra. Sí, pues gracias. Evidentemente, señor juez, bueno, lo que nos ha dicho ahora el señor abogado no lo hemos visto plasmado en su documento de apelación. Pero bien, con respecto a ello, también es cierto que se tiene que tener en cuenta que el Código Procesal Penal es la norma principal que regula el desarrollo del proceso en sí mismo, desde la investigación hasta la sentencia. Señor, la Ley Orgánica del Ministerio Público en este caso se enfoca en la estructura y funciones del Ministerio Público como institución, ¿verdad? Pues en ese sentido sí consideramos que es aplicable, evidentemente, para este tipo de casos también que el fiscal supremo cuente con apoyo de fiscales adjuntos supremos, como se está viniendo haciendo en este juicio, en otros quizás conforme se ha indicado anteriormente. Y como repetimos en su oportunidad, señor juez, nos basamos en lo antes indicado. Tanto, señor, hay dos artículos puntuales que habíamos indicado. Que nosotros decíamos que si bien es cierto que el artículo 450.2 del Código Procesal Penal no puede, supuestamente dice que no puede interpretarse de manera aislada, sino debe complementarse con lo indicado en el artículo 63.1 del Código Procesal Penal y con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Así pues, si bien en la norma procesal se señala que el fiscal supremo conoce las etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento contra altos funcionarios, también es cierto que el fiscal supremo puede contar con el auxilio de un fiscal adjunto supremo o de varios en el ejercicio de sus atribuciones para que participe en dichas etapas del proceso penal, lo que no invalida ni deslegitima el proceso encausado, como sostiene la defensa del imputado Castillo, pues se ha expuesto la participación de los fiscales adjuntos supremos en las distintas audiencias antes mencionadas, tienen su amparo legal en la Ley Orgánica del Ministerio Público. En consecuencia, consideramos que estamos de acuerdo, evidentemente, con lo dicho en su oportunidad por el juez supremo de investigación preparatoria, que no las considero, que no tienen asidero legal en ese sentido. Señor, también es cierto que hay que tener en cuenta lo siguiente. Por último, en cuanto a los presupuestos de cese de prisión preventiva, la casación número 391-2011 de Piura nos dice: la cesación de prisión preventiva tiene como requisito primordial de procedencia la existencia de nuevos elementos de convicción. La cesación no implica una reevaluación de los elementos propuestos por las partes al momento de que el Ministerio Público solicitó inicialmente la prisión preventiva y se concedió por la judicatura. Dicho reevaluación se configurará al momento de la impugnación de la prisión preventiva. La cesación de prisión preventiva requiere una nueva evaluación, pero en base a la presencia de nuevos elementos de convicción que deberán ser legítimamente aportados por la parte solicitante. Es decir, no hay elementos de convicción que hayan presentado el imputado que haga variar su situación de prisión preventiva. No hay ningún documento que ha presentado. Lo que han presentado los señores solamente son documentos que acreditan que sí, que a juicio oral han asistido varios fiscales adjuntos supremos. Pero, señor, en lo absoluto cambia la fundamentación por la cual se le dio prisión preventiva en su oportunidad y al imputado antes indicado. En ese sentido, señor, nosotros pedimos que se declare infundado el recurso de apelación contra la resolución número 3 de fecha 25 de junio del año en curso, que declara infundada la cesación de prisión preventiva interpuesta por el acusado José Pedro Castillo Terrones en el proceso de en su contra por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Correcto. A ver, vamos a, dado el pedido que se ha hecho y en función a los argumentos de la Fiscalía. Doctor Yataco, ¿qué nos quiere decir usted? A ver. Gracias. Precisamente lo que quiere forzar el representante del Ministerio Público en ese extremo es que necesariamente tenga que aplicarse el artículo 43 de la Ley Orgánica, pero reiteramos en este punto que el contexto histórico impediría realizar ello. Al existir una regulación específica, nos tendríamos que remitir el artículo 63 que establece en lo no regulado por este código, recién nos remitiríamos de la Ley Orgánica. Y existe una regulación expresa, fiscales supremos, no otro tipo de fiscal. Es todo, señor juez. Doctor Rivas, ¿qué puede decirte a ese argumento de la imposibilidad histórica, por razones de interpretación histórica, de aplicar la ley orgánica? Evidentemente no estamos de acuerdo con ello, señor. Hemos dado nuestra explicación en este sentido, que existe la ley orgánica como tal, siempre existió. Y bueno, es factible que se pida el apoyo, evidentemente, de fiscales adjuntos supremos para este tipo de diligencias. Y de provisionales, porque también se cuestionan los provisionales, ¿no, señor doctor Yataco? En el caso en concreto, señor juez, estamos cuestionando estrictamente la participación de fiscales supremos y adjuntos supremos. Adjuntos también, pues, ¿no? Pero sí, solamente en tema de jerarquía. Porque hay fiscales titulares, fiscales provisionales, adjuntos. Entonces, usted sostiene de que solamente, a ver si lo entiendo, no tergiverso su posición, solamente tiene que haber fiscales titulares, ¿correcto? En el caso en concreto hemos reiterado que nos remitimos al artículo 450.2, pero estableciendo el cuestionamiento a los fiscales supremos. Por eso, pues, aunque también he hecho mención a los jueces, en su escrito, ¿no? Claro. En la petición, cuidado. Haciendo una analogía, ya, precisamente eso es lo que hemos dicho. Juez supremo, fiscal supremo. Correcto, no hay ningún problema. A eso que dice el doctor Rivas, ¿está claro? ¿Alguna precisión? Muy puntual, muy puntual. Puntualmente, evidentemente, señor, no estamos de acuerdo con ello, pues justamente cuál sería la finalidad de la existencia de adjuntos, sean supremos, adjuntos superiores, adjuntos provisionales. La finalidad justamente es el apoyo para su jefe directo. Esa es la lógica, señor, y está especificado en la ley. Y en la práctica, obviamente, se requiere de cumplido. Doctor, señor Castillo Terrones, ¿desea usted decir algo? Sí, buenos días, señor juez supremo, señor magistrados. Como es de conocimiento, estimada sala, yo soy detenido por mandato de una fiscal de la nación bastante cuestionada en el país, y a partir de mi detención hasta el juicio oral, se ha venido cambiando. He notado y he visto la presencia la presencia de 5 fiscales durante este proceso. Fiscales provisionales, provinciales, juzgando a un presidente de la República. Y es más, donde es de público conocimiento, fiscales que la misma jueza Carvajal ha venido enmendándole en la plana a fiscales que en todo caso habían un cruce de señales de comunicación para corregir lo que lee. Más de 50 sesiones en este juicio oral, señor magistrado, y estos fiscales, aparte de esa situación que agradezco la sustentación técnica y legal que ha hecho mi abogado, no han podido corroborar lo que se me imputa. Entonces, esa es mi preocupación. ¿Por qué fiscales que no son llamados por ley tienen que, en todo caso, estar presentes ante una sala suprema de jueces supremos? Eso simplemente. Y por otro, me causa sorpresa de que, como en otros casos que se ha visto juzgando a otro presidente de la República, no se ha dado este tipo de casos, ¿no? Por eso, esa es la razón que estamos acá. Simplemente que se haga lo correcto, señor magistrado. Muy buenos días. Muy bien, entiendo. Hemos escuchado el derecho a la última palabra del señor Castillo Terrones. La causa queda al voto, se resolverá inmediatamente. Vamos a tener en cuenta los argumentos vertidos en esta audiencia de apelación. La audiencia ha concluido. Buenos días, pueden retirarse. Buenos días a todos.